He leído 374 libros en mi vida. Y sí, me puse a contarlos uno por uno. Pero de todos esos libros, te puedo decir con seguridad que hay 15 que han cambiado mi vida. Y no lo digo por decir, porque suene más interesante este video. No, literalmente he analizado, estudiado cada uno de estos libros y sobre todo los he implementado en mi vida y han tenido un impacto muy positivo. Quizás ya conozcas, hayas escuchado hablar de algunos de ellos, pero te aseguro que hay otros que no sabías de su existencia hasta el día de hoy. Por ejemplo, el primer libro del que te quiero hablar es un libro sobre hábitos. Y quizás podrías pensar que es el ya muy conocido, muy famoso Hábitos Atómicos, que es un libro que me encanta y que sin dudas te podría recomendar, pero en mi opinión hay una versión que es todavía más completa y bastante menos conocida, que se llama Hábitos Mínimos de B.J. Fogg. Como quizás puedes intuir por el título de estos libros, los dos tienen una idea bastante parecida: reducir los hábitos hasta su versión atómica o hasta su versión mínima y a partir de eso hacerlos de forma constante e ir aumentando la dificultad. La razón por la que creo que Hábitos Mínimos es un mejor libro para la mayoría de personas es porque es más práctico. Hábitos Atómicos te va a hablar más del cambio de identidad, del cambio de mentalidad, esta idea de ser 1% mejor cada día, que si estás en una etapa de tu vida en lo que necesitas es una cachetada para cambiar el rumbo, pues bueno, entonces sí, Hábitos Atómicos es la opción que debes de leer primero. Pero si tú ya sabes que tienes que cambiar, incluso ya lo has intentado, pero simplemente no puedes mantener hábitos, entonces Hábitos Mínimos es una mejor opción. En este libro ya tienes las estrategias, los ejercicios más prácticos para dividir tus grandes metas, tus objetivos, en micro hábitos que puedas implementar básicamente en tu día a día. Ya no solamente es la mentalidad, sino es la implementación. Y aquí tengo que hacer una mención honorífica a este libro que también me encanta y que está enfocado al tema de la mejora continua. Se llama El efecto compuesto de Darren Hardy. Los tres que te acabo de mostrar son muy buenos libros, son un muy buen complemento, pero no los puse todos en la lista porque quería mantener este video más variado, como te vas a ir dando cuenta. Por ejemplo, ya pasando al libro número 2 de esta lista, no te puedo explicar el impacto que tuvo este libro en mi vida. Se llama Quiet, el poder de los introvertidos en un mundo incapaz de callarse. Contrario a lo que muchos podrían pensar, porque me dedico a crear contenido en redes sociales, a hacer videos en YouTube, a estar hablando aquí durante horas y horas, y esto podría hacer parecer que soy extrovertido. Pero no, la verdad es que soy bastante introvertido. Y crecí durante mucho tiempo, básicamente toda mi secundaria, mi preparatoria, pensando que ser introvertido estaba mal, que lo correcto era que me gustara salir de fiesta, estar con otras personas, que pudiera hacerle tema de conversación a cualquier persona que me encontrara en la calle. Y este fue el libro que por fin me explicó que no estaba mal ser introvertido. De hecho, tenemos muchas ventajas que los extrovertidos no tienen. Como no nos gusta salir tanto y preferimos estar solos, tenemos más tiempo para nuestros proyectos, tenemos más espacio para ser creativos, nos podemos concentrar mejor. Si ya estamos en un lugar con muchas personas, como no nos gusta hablar tanto, somos muy buenos escuchando a los demás. Ya en el tema de negocios, somos mejores delegando, porque no queremos ese protagonismo. Y claro, los extrovertidos también tienen sus ventajas, que son más sociables, se les hace más fácil el hacer networking, incluso parece como que tienen más energía y son más felices. Introvertidos que estén viendo este video me lo dejan en los comentarios, pero seguramente a muchos de ustedes les han dicho: oye, ¿por qué siempre estás enojado? Muchas veces parece que los introvertidos estamos enojados, somos mamones, pero no, así somos, es la energía que tenemos. Entonces sí, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, pero lo que nos explica este libro es que no está mal ser introvertido y que esté bien ser extrovertido, ni al revés. Simplemente son dos tipos de personalidades diferentes y algo muy importante de esto es que con cualquiera de las dos puedes tener éxito. Justo al inicio de este libro te explica cómo en la sociedad actual parece que recompensamos a los extrovertidos, como que son los que están en el foco, pero más que nada es por este tipo de cosas, de que conectan más con las personas, de que parece que tienen más energía y son las personas que más llaman la atención. Pero los introvertidos también tenemos éxito, quizás en las sombras. Que esto me lleva al libro número 3 de esta lista, que es la biografía de un introvertido que ha tenido un éxito enorme y que de hecho ahora es una de las personas con más atención en todo el planeta. Te estoy hablando de Elon Musk y esta es su biografía escrita por Walter Isaacson. Antes que nada, decirte que no estoy aquí para defender a Elon Musk. Ha hecho muchas cosas que son cuestionables a lo largo de toda su trayectoria. Una de las que más habla en el libro y que también me recuerda mucho la biografía de Steve Jobs, igual escrita por Walter Isaacson, que son dos joyas de biografía, se meten súper a detalle en la vida de estas dos personas, pero lo que voy es que estas dos personas se han caracterizado por tratar mal a sus empleados, exigirles demasiado cosas
irreales, pero también en parte eso es lo que los ha hecho tener los resultados que han tenido. Y creo que a partir de esos resultados que son incuestionables, es de lo que tenemos que aprender. Podemos cuestionar los métodos, en este caso de Elon Musk, pero los resultados ahí están. Tiene a Tesla, que es una de las empresas más innovadoras, si no es que la más innovadora de todo el mundo, con sus coches que ya se empiezan a manejar 100% solos, con estos robots que están creando que nos van a servir como de asistentes y demás cosas que se le ocurren. Por ahí tiene otra empresa pequeñita, no sé si la hayas escuchado, se llama SpaceX, y tiene la misión de llevar a la humanidad a Marte. Ese es el hobby de Elon Musk, hacer cohetes. Neuralink, esta empresa que básicamente está buscando conectar nuestro cerebro directo con la tecnología para poder controlarla solamente pensando, que es una locura. Entonces, los resultados están ahí y a partir de eso te puedo decir que yo he aprendido dos cosas. Número uno, que solamente la gente obsesionada consigue resultados extraordinarios. En el libro te cuenta cómo muchas veces durante mucho tiempo Elon Musk se obsesionó tanto que llegó a dormir en las fábricas de sus empresas. Y número dos, la importancia y el poder de ver a largo plazo. Tesla estuvo trabajando durante 15, 18 años sin ganancias. SpaceX, un poco de lo mismo, lleva más de 20 años haciendo cohetes y mientras tanto tú y yo nos ponemos a pensar en cuál va a ser el siguiente negocio que tenemos que empezar para ganar dinero el siguiente mes. Así no funcionan las cosas. Pero sabes, a Elon Musk, con tantas empresas, con tantas responsabilidades, supongo, le hace falta algo que tarde o temprano le va a pasar factura. Te estoy hablando de dormir. Por eso es tan importante este libro número 4 que se llama ¿Por qué dormimos?, de Matthew Walker. Y es que piénsalo, pasamos básicamente un tercio de toda nuestra vida durmiendo, en algo que parece una pérdida de tiempo, algo que no es productivo, y por eso muchas personas como Elon Musk lo consideran algo prescindible. Sin embargo, siendo una especie que hemos evolucionado durante millones y millones de años, seguimos durmiendo y mucho tiempo. Es por algo, y este libro te explica el porqué. Mientras dormimos, básicamente nuestro cuerpo en primer lugar se recupera, recarga energía, pero también nuestro cerebro se limpia, se desintoxica. Cuando dormimos es cuando almacenamos la información, digamos, en la parte más profunda de nuestro cerebro, entonces es la memoria a largo plazo, aprender habilidades, entonces dormimos por algo. Y la falta de sueño puede traer consecuencias muy graves. Ya deja tú que, no duermes y entonces no rindes bien durante el día. Eso es lo de menos. En el mediano y en el largo plazo está comprobado que la falta de sueño aumenta tus probabilidades de tener Alzheimer, de sufrir un paro cardíaco. Incluso el sueño está relacionado con la obesidad. En pocas palabras, dormir no es una opción. Hay que dormir bien y sobre todo tener un sueño reparador. Y este libro te va a decir cómo lo puedes lograr. Ahora, si tú ya duermes entre 7 y 9 horas, que es el promedio recomendado, y aún así te cuesta trabajo levantarte de la cama, bueno, entonces quizás lo que te falta es autodisciplina. Y para eso tenemos este libro que se llama La ciencia de la autodisciplina de Peter Hollins. Este es un libro que, como puedes ver, tengo en Kindle, pero sin duda lo voy a comprar en físico porque lo quiero tener pues aquí a la mano para estarlo repasando, porque ya se convirtió en uno de mis libros favoritos. Y este libro empieza hablándote de qué es la autodisciplina y cómo cualquier persona la puede fortalecer. Básicamente es como un músculo, un hábito. Y más allá de eso, lo que a mí me gustó de este libro es que no solamente te lo deja en la teoría, sino realmente te da estrategias muy prácticas para empezar a fortalecer esta disciplina. Por ejemplo, hay una estrategia que los SEALs, o sea, de los mejores soldados en todo el mundo, llaman como la regla del 40%. Esta regla lo que dice es que cuando tú sientes que ya estás en tu límite, puede ser físicamente o mentalmente, la realidad es que apenas estás en un 40% de tu capacidad. Y saber esto es un ejercicio muy útil a tener en cuenta para estarte como todo el tiempo empujándote un poco más y no detenerte a la primera señal que tu cerebro te da como de que ya, este es el límite. No, realmente estás en un 40%. Así como esa, hay muchísimas otras estrategias que nos enseña para ir mejorando nuestra autodisciplina, pues básicamente día tras día. Y uno de los aspectos en los que la mayoría de personas más tenemos que mejorar la autodisciplina es en el tema de la procrastinación, en no aplazar las cosas, en hacer lo que sabemos que tenemos que hacer en el momento que lo tenemos que hacer. Y para eso tenemos este libro número 6 que se llama La guerra del arte de Steven Pressfield. Ojo, no lo confundas con El arte de la guerra de Sun Tzu, son libros totalmente diferentes. Este libro de La guerra del arte lo que nos explica es que hay una resistencia que aparece en los momentos más importantes en nuestra vida, pero no para bien. Esta resistencia lo que busca es detenerte de hacer esas acciones que más impacto positivo van a tener en tu vida. Entre más resistencia estés sintiendo por un proyecto, por un nuevo hábito,
es una señal de que más importante sería que la vencieras. Por ejemplo, no vas a sentir resistencia por ponerte a ver un partido de fútbol o ponerte a jugar videojuegos, porque son cosas que no van a tener un impacto positivo en tu vida. Por otro lado, podrías ya empezar a sentir un poco más de resistencia si tienes que terminar algo, un pendiente de trabajo, pero es una resistencia que terminas pasando y terminas haciendo sin mucho problema. Y por otro lado, podrías tener una muy grande resistencia para empezar a escribir un libro, empezar a crear un nuevo hábito, para empezar un nuevo negocio, pero de todas estas cosas, las últimas son las que más impacto van a tener en tu vida. La resistencia y el impacto positivo en tu vida van a tener una correlación. Cuando sientes resistencia, entonces significa que es más importante que lo hagas. Y cuando entiendes eso, todas tus decisiones empiezan a cambiar. Y hablando de decisiones, este libro número 7 me ayudó a tomar una de las decisiones más importantes en toda mi vida, que fue si seguir estudiando o dejar la universidad. De ese tamaño fue el impacto que tuvo este libro en mi vida, que se llama La tercera puerta de Alex Panayán. Este libro es la autobiografía de Alex, que básicamente, como muchas personas, se sentía atorado en el sistema, no sabía si le apasionaba la escuela, no sabía si seguir estudiando, y sobre todo se cuestionaba mucho el tema de por qué sus maestros le estaban enseñando a él si no tenían tanto conocimiento en los temas que estaban enseñando. Entonces lo que decidió un día fue entrevistar a esas personas que él admiraba y que realmente habían construido grandes cosas, grandes imperios. Entre esta lista de personas estaba Tim Ferriss, el autor de libros que quizás conoces, de La Semana Laboral de 4 Horas, entre otros, el mismo Steven Pressfield, Lady Gaga, y su objetivo más grande, entrevistar a Bill Gates. Y era empezar literalmente desde cero, sin dinero, sin contactos, era solamente él y un sueño. O mejor dicho, un objetivo muy claro. Y es que justamente esto de la tercera puerta hace una analogía a cuando estás en un antro, en una discoteca, que siempre hay 3 puertas. La puerta principal es donde está la fila más larga, donde están todas las personas esperando a que el guardia de seguridad los deje pasar. Y esto, llevado a la vida real, básicamente se refiere al camino de ir a la universidad, buscar un trabajo de 9 a 5 y hacer lo mismo durante 40 años. Está bien, es un camino que está ahí disponible para quien lo quiera tomar, pero es un camino muy lleno. Después hay una segunda puerta, que es la puerta VIP. Aquí solamente entran quienes tienen dinero o quienes tienen contactos. Y en la vida real funciona igual. Si tienes contactos, si tienes dinero, pues las cosas se te facilitan bastante. Pero siempre hay una tercera puerta. Para llegar a ella, eso sí, tienes que darle la vuelta a la cuadra, tienes que buscar la puerta de servicio, tocas, nadie te abre, entonces ves una ventana por allá, buscas una escalera para saltarte, ya que estás adentro, está oscuro, no conoces el camino, entonces tienes que buscar por dónde llegar, te tienes que hacer amigo de alguien para que te explique cómo entrar. Básicamente eso es la tercera puerta, el tú irte abriendo el camino hacia tu objetivo. Como te podrás imaginar, en este libro Alex te va contando esta historia de cómo él se fue abriendo las puertas para intentar hablar con cada una de estas personas, que no te voy a decir con quiénes sí lo consiguió y con quiénes no, pero específicamente la parte que te digo que me ayudó a tomar esta decisión de si yo seguir estudiando o dejar la universidad, fue una en la que hablaban como estos grandes genios, Mark Zuckerberg o el mismo Bill Gates, dejaron la universidad para crecer sus imperios. Lo que muchos piensan, la historia épica, es que ellos un día se despertaron y dijeron: voy a dejar la universidad, me voy a enfocar en crear una empresa y entonces si me puedo enfocar en esto la voy a llevar a ser multimillonaria, cuando realmente esto no pasó así. Tanto Mark Zuckerberg como Bill Gates, para empezar, eran los genios de sus generaciones, entonces ya a partir de ahí estamos empezando desde otro punto. Además de esto, ya tenían las empresas y ya tenían cierta atracción, y su decisión en un inicio ni siquiera fue el voy a dejar la universidad, sino me voy a tomar una pausa para enfocarme en la empresa y a ver si la puedo crecer. Y si no funciona, me regreso a estudiar. No fue dejar la universidad o tomarse un año sabático para ver qué negocio empezaban. Gracias a que entendí esto, seguí estudiando, soy licenciado en Mercadotecnia Digital y mientras estaba en la universidad empecé este proyecto de redes sociales de YouTube, que ahora es a lo que me dedico a tiempo completo. Libro muy recomendado si estás en esa etapa en la que no sabes si estudiar o no, o también si tienes un proyecto y estás dudando si seguir o ya dejarlo y pasar a otra cosa. Ahora, eso es en el caso de que estés dudando de tu proyecto. Pero ¿qué pasa cuando estás dudando de ti? Eso es todavía más grave y por eso es tan importante este libro, Despertando al Gigante Interior, de Tony Robbins. Hay muchos libros que te van a enseñar a cambiar, digamos, desde la parte más externa, desde la parte más práctica, con nuevos hábitos, con disciplina, con acciones que tomas en el día a día. Y está bien, pero hay muy pocos libros que te enseñan a cambiar desde adentro, desde la parte más interna y profunda de ti. Este libro nos dice que todos estamos programados por default, por así decirlo,
con unas metas realistas que creemos que podemos cumplir. Estas metas están definidas por cómo nos criaron, por el entorno social, por las propias experiencias que hemos tenido, incluso por nuestra propia autoestima. Pero sabiendo esto, podemos reprogramar nuestro cerebro a partir de nuevas creencias. Una frase que leí por primera vez en este libro y que se me quedó extremadamente grabada es que las personas sobreestimamos lo que podemos conseguir en un año, pero subestimamos lo que podemos conseguir en 5 o 10. Creemos y queremos que en un año ya tengamos la rutina perfecta, el negocio exitoso, cuando esto no es así, por lo menos en el corto plazo, porque aunque suene muy cliché, justamente es lo que te está diciendo esta frase. Si te enfocas, trabajas de 5 a 10 años seguidos en tu objetivo, puedes conseguir el 95% de cosas que te propongas. ¿Por qué no lo consiguen la mayoría de personas? Porque lo quieren en un año. Básicamente, como dice el título de este libro, vas a aprender a sacar a ese gigante que ya tienes adentro de ti, pero que has mantenido escondido durante muchos años. Y si estamos hablando de mantenerse escondido durante muchos años, definitivamente entonces nuestro libro número 9 de esta lista se lleva el premio mayor. Este es un libro que se escribió hace más o menos 2000 años y que curiosamente lo que escribió esta persona sigue igual de vigente a día de hoy que hace 2000 años. Te estoy hablando de las Meditaciones de Marco Aurelio. Este es un libro que ya para empezar es muy interesante porque nunca debió haber llegado a ser un libro. Marco Aurelio fue el emperador de Roma, una de las personas más importantes, si no es que la persona más importante de su época, y de hecho se dice que fue el último de los 5 buenos emperadores de Roma. A partir de que él se murió, que dejó el poder, en las siguientes décadas el imperio romano empezó a caer. Y por lo que te digo que este libro nunca debió haber llegado a ser libro, es porque básicamente era su diario personal, su journal. Aquí anotaba sus reflexiones sobre el poder, sobre la riqueza, sobre la muerte, sobre los dioses, sobre lo que había aprendido de otras personas. Tú imagínate, ¿qué no le pasaba en el día a día siendo el emperador de Roma en su época más exitosa? Realmente no se sabe si él tenía pensado en algún momento llegar a publicarlo, en su época obviamente, o si literal era su diario personal y privado, pero como sea, salió a la luz y ahora tú tienes la oportunidad de meterte en la mente de una de las personas más importantes en toda la historia de la humanidad. Relacionado a esto, una de las características más importantes de Marco Aurelio es que, tú imagínate, tenía a su disposición toda la riqueza del mundo, cualquier lujo de la época se le ocurriera, lo podía tener, y aún así da a entender muy bien en sus meditaciones que se mantuvo bastante humilde, que no dejó que el dinero lo sesgara, que eso es algo que pasa mucho en nuestra sociedad actual, y por eso es tan importante este 10º libro de la lista, que se llama La psicología del dinero, o su traducción en español, Cómo piensan los ricos, de Morgan Housel. Y es muy interesante porque en este libro sobre dinero no vas a encontrar ni una estrategia sobre inversión, no vas a encontrar cómo pagar tus deudas, cómo recortar gastos, presupuestos, no vas a encontrar nada de matemáticas y números. Y es que más bien este libro se enfoca en la parte mental, en la parte de las emociones y las decisiones que tomamos alrededor del dinero. Y es que lo que no muchas personas entienden cuando quieren mejorar sus finanzas es que somos humanos, tenemos emociones y da igual que sea la mejor estrategia de inversión, da igual cuál sea la decisión lógica en el momento, da igual lo que digan los miles de libros sobre la teoría de lo que deberías de hacer en una crisis, en el momento vas a tener emociones. Y si no sabes identificar y controlar esas emociones del momento, entonces vas a terminar tomando malas decisiones financieras. Por eso es tan importante no dejar de lado esta parte mental a la hora de aprender sobre finanzas personales y dinero en general. Ahora, pasando a la parte más práctica, ahora sí, de cómo invertir tu dinero, tenemos estos libros. Principalmente el libro número 11 que te quiero compartir en esta lista se llama Investor Coach por Investor House México, específicamente por Rodrigo Coutinho. Este libro es difícil de calcular el impacto que ha tenido en mi vida y sobre todo el impacto que va a seguir teniendo durante décadas, literalmente. Y es que este fue el libro que me hizo empezar a invertir de verdad. O sea, no solamente invirtiendo de vez en cuando en una que otra acción que yo pensaba que iba a crecer porque sí, porque me gustaba el nombre, porque la conocía o por lo que fuera. No. Este libro me enseñó ya a empezar a invertir de forma constante y con una estrategia pensada en el largo plazo. Si quieres aprender a invertir, este libro te va a explicar cómo hacerlo literalmente paso a paso. De hecho, son una serie de libros que el primero de ellos es Money Coach, este de por aquí. Este libro primero lo que te enseña son las bases de las finanzas personales, porque si no tienes unas buenas bases, entonces no deberías pasar a la segunda parte, que son las inversiones. Primero tienes estabilidad con tu dinero y después lo pones a crecer. Y en tercer lugar está este que se llama Business Coach. Este es el libro que te enseña paso a paso cómo tener un negocio, desde la parte de tu producto, de las ventas, del marketing, de cómo crecerlo, literalmente todo. Son muy buenos libros que te podría recomendar con los ojos cerrados,
pero tienen una desventaja. Y es que solamente están disponibles en México. Si los puedes leer, hazlo definitivamente, porque de hecho ni siquiera te diría que son libros. Son guías paso a paso para manejar tus finanzas personales, para aprender a invertir, para tener un negocio. Ahora, con este libro que te digo de la psicología del dinero, tenemos la parte mental. Con Investor Coach tenemos ya la parte práctica de cómo aprender a invertir. Pero si estamos hablando de dinero, falta una parte muy, muy importante y es cómo ganar más dinero. Porque sí, si quieres mejorar tu situación financiera, un mal enfoque es obsesionarte con recortar gastos, con ahorrar un 2% más, porque siempre vas a tener un límite de los gastos que puedes recortar, de lo que necesitas básico para sobrevivir. Y si te llevas hasta lo básico, vas a vivir muy limitado y con una calidad de vida bastante baja. En cambio, en el otro lado, no tienes un límite de hasta cuánto dinero puedes ganar. Entonces, no te estoy diciendo que te tengas que hacer millonario, pero si te enfocas en ganar un 50% más del dinero que ganas actualmente, el doble, el triple, 5 veces más de dinero de lo que ganas actualmente, que no es hacerte millonario, pero definitivamente te cambia la vida, siempre y cuando no te gane la avaricia, te sepas controlar, que es de lo que habla la psicología del dinero. Pero bueno, a lo que iba. El libro que en lo personal te puedo decir que más me ha hecho ganar dinero y que me va a seguir haciendo ganar dinero durante mucho tiempo, se llama Ofertas de 100 millones de Alex Hormozi. Yo lo tengo en inglés, pero también está disponible en español. Y este es un libro ya más específico para cuando tienes un producto, un servicio que estás vendiendo. Y lo que te enseña Alex es básicamente cómo empaquetarlo, cómo promocionar este producto para que sea muy atractivo para tu cliente ideal. En pocas palabras, lo que te dice Alex es que tienes que hacer que tu producto sea tan bueno que la gente se sienta estúpida si dice que no. Si yo, por ejemplo, agarro un billete de $100 y te digo, te vendo este billete de $100 por $5, sería bastante estúpido de tu parte si me dices que no. Pues básicamente lo mismo debería de pasar cuando le enseñas tu producto a tu cliente. Estructurar todo tu producto con una promesa tan atractiva, con garantías, que sienta que el valor que le estás dando está acá y lo que va a pagar está acá. Y entonces, cuando le presentas esa oferta, se debería de sentir bastante estúpido si dice que no. Como te digo, este es un libro un poco más avanzado, ya que tienes un producto, ya que tienes un servicio que estás vendiendo y nada más tienes que cambiar el packaging o el cómo lo estás presentando a tu cliente. Pero si todavía estás en la etapa en la que no sabes qué negocio crear o apenas tienes esto en la mente, antes te recomiendo leer La Vía Rápida del Millonario, que es otro libro que me encanta. Pero sí, si ya tienes algo que vender, te recomiendo muchísimo este libro. Se trata bastante de psicología humana, de entender los deseos de tus clientes, porque hay ciertas cosas que siempre queremos, hay cosas por las que siempre vamos a comprar, hay cosas que nunca cambian. Como justamente se llama nuestro libro número 13, Lo que nunca cambia, también de Morgan Housel, así como la psicología del dinero. Este libro tiene una premisa muy interesante que te va a servir no solamente para la parte de finanzas personales, sino también para la vida. Y es que nos dice que nadie sabe lo que va a pasar de aquí a 10, 20, 30 años. Nadie sabe qué empresa va a tener más éxito, cómo va a estar el mercado de acciones, de criptomonedas o cualquier cosa, si va a haber una pandemia de la nada. Pero que sí hay ciertas cosas que si tú te vas a los 1900 y a los 2100, 2200, van a haber cosas bastante parecidas, cosas que nunca van a cambiar. Y son ese tipo de cosas en las que nos tenemos que fijar a la hora de tomar decisiones. Un ejemplo que pone en este libro de Jeff Bezos, el fundador de Amazon, es diciendo, sí, yo no sé cómo va a estar el mercado en los siguientes años, pero lo que sí sé es que los clientes, da igual lo que pase, siempre van a querer precios bajos y envíos rápidos. Entonces, todas las inversiones que haga Amazon para mejorar en esos aspectos van a valer la pena. Pues básicamente es eso, pero llevado más allá de los negocios. Dan igual los años que pasen, nuestras emociones no van a cambiar, nuestras reacciones no van a cambiar, que si de repente hay una depresión, una crisis y todos, no, ahora sí esto ya es el fin del mundo, no nos vamos a recuperar nunca, que si Bitcoin ahora sí ya no sirve y se va a cero, y sabemos lo que pasa porque hay cosas que nunca van a cambiar. Y este libro te explica 23 de ese tipo de cosas que te van a servir para tomar mejores decisiones. Y antes de pasar a mi libro favorito de todos los 374 libros que he leído a lo largo de mi vida, el penúltimo de estos igual es muy importante porque me ha ayudado a tomar decisiones enormes en mi vida. Este libro me cambió totalmente la mentalidad, porque la mayoría de personas vivimos con una mentalidad 2X. Por ejemplo, si quiero ganar un poco más de dinero, entonces hago un poco más de esfuerzo, quizás mejoro un poco mi producto, quizás subo un poco los precios, pero en el mejor de los casos, el resultado que te va a traer esto es un resultado bastante promedio, un resultado 2X, porque no estás haciendo realmente grandes cambios. Caso contrario es lo que pasa con la mentalidad 10X. Si tú quieres resultados 10X,
no te va a bastar con hacer un poco más de esfuerzo, hacer pequeños cambios. Tienes que cambiar totalmente la forma en la que estás pensando. Tienes que empezar a solucionar tus problemas de formas diferentes. Quizás ya no es mejorar ese mismo producto, sino crear otro desde cero, crear otro nuevo modelo de negocio, empezar a vender de diferentes formas. Y lo curioso del 10X es que muchas veces te va a tomar exactamente el mismo tiempo y la misma energía el enfocarte en tener resultados 10X que en hacer pequeñas mejoras para tener esos resultados 2X. El cambio real está en las decisiones y en qué te estás enfocando. Yo cuando terminé de leer este libro, lo primero que hice fue meterme a un curso de oratoria cuando sabía que me daba pánico hablar en público. Nunca me había gustado, no me había llamado la atención viajar. Pues bueno, por lo mismo al poco tiempo de que leí esto, compré un viaje de casi 30 días para irme a conocer 9 países en Europa. También por culpa de este libro, quizás te hayas dado cuenta, abandoné un poco mi canal de YouTube porque me enfoqué en hacer un programa de consultoría 1 a 1 llamado YouTube Black. Son este tipo de decisiones 10X las que hacen que mi vida cambie radicalmente en poco tiempo. Y ahora sí, llegamos finalmente a mi libro favorito de los 374 que he leído de todo tipo. Es un libro que tengo marcado prácticamente en cada página, tanto en inglés como en español, no sé si se alcanza a ver por ahí, y es un libro que te puedo decir que pagaría por borrarlo de mi mente para volver a sentir lo que sentí cuando lo leí por primera vez. Básicamente cada hoja que pasaba era volarme la cabeza. Te estoy hablando del Almanaque de Naval Ravikant, o su traducción en español, Una guía hacia la riqueza y la felicidad. Como lo dice el título, este libro se enfoca en estos dos temas, riqueza y felicidad. Pero a partir de eso te habla prácticamente de todo. De hábitos, de toma de decisiones, de la importancia de la lectura, de negocios, de inversiones, de todo. Después de haber leído este libro muchas veces, llegué a la conclusión de que básicamente es la versión moderna de meditaciones. No solamente por la información, la sabiduría, diría yo, sino también porque, como te dije, que Meditaciones nunca tuvo que haber llegado a ser un libro, que eran solamente las reflexiones personales de Marco Aurelio. Pues bueno, algo parecido pasa con el Almanaque de Naval Ravikant. Lo que hizo el autor fue básicamente recopilar todos los tweets, los podcasts, las entrevistas, los artículos, todo el conocimiento que pudo recopilar de Naval Ravikant y lo puso en un solo libro. Una de las cosas más interesantes que tiene este libro es la fórmula exacta con la que cualquier persona se puede hacer rica empezando desde cero. Si eso te interesa, te voy a dejar este video en el que te lo explico paso a paso. Te veo allá.